nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, en esta ocasión vamos a meditar sobre los tres binarios o tres clases de hombres. En el libro de los ejercicios lo van a encontrar en el número 149, en donde San Ignacio consigna tres preámbulos. La oración preparatoria va a ser la acostumbrada, es ponerse en presencia de Dios, ¿no? De algún modo tomar conciencia con quién voy a hablar, que la encuentran en el número 46 como venimos acostumbrando. La historia la encuentran en el número 150 de los ejercicios, en donde San Ignacio consigna de que se trata de tres binarios de hombres y cada uno de ellos ha adquirido 10.000 ducados, no por pura o debidamente por amor de Dios, y quieren todos salvarse y hallar en paz a Dios nuestro Señor, quitando de sí la gravedad e impedimento que tienen para ello en la afección de la cosa aquícita. Vamos ahora a explicar eso. Esa es la historia, ese es el planteo. Composición del lugar la tienen en el número 151. Es esa foto, esa imagen que de algún modo me ayuda a mí a concentrarme por si hay alguna distracción durante la misma meditación. Y aquí San Ignacio quiere que nosotros lo hagamos con toda solemnidad, ¿no? Viendo el lugar será plantearme a mí delante de Dios y de su majestad, e incluso delante de todos los santos, ¿no? Bien, para desear y conocer lo que es más grato a su divina voluntad. Es decir, recordar esto, Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Estoy delante del Señor, Él me comprende. Y la petición importante entonces, en el número 152, en el tercer preámbulo, demandar lo que quiero. Aquí será pedir gracia para elegir lo que más, a gloria de su divina majestad y salud de mi ánima, sea. Ese lo que más vuelve a aparecer una y otra vez, desde el principio, en principio y fundamento ya está presente. San Ignacio nos va empujando a ser magnánimos, a no escatimar nada de nuestra vida para Dios nuestro Señor. Entonces, fíjense ustedes, ya no es ver, se trata de elegir no cualquier cosa, de elegir no simplemente lo bueno, sino lo que más da gloria a Dios y ayude a salvar mi alma. Bien, estos son los preámbulos. Repasemos, porque siempre viene bien repasar, en orden sobre todo a tener presente que en los ejercicios hay una gran unidad, una gran concatenación, en donde San Ignacio de a poquito nos va llevando justamente a elegir, y este es los momentos claves del ejercicio, lo que más agrade a nuestro Señor. Por eso, en esta segunda semana, habíamos visto en la meditación de Cristo Rey, y habíamos hecho la oblación, nos habíamos entregado, habíamos hecho nuestra oblación. Luego, en las dos banderas, habíamos pedido el conocimiento de los principios, es decir, conocer el costo de esa oblación que habíamos hecho en la meditación de Cristo Rey. Y ahora, los tres binarios tienen una relación directa con la voluntad. Es decir, ya no es simplemente conocer, ya no es simplemente ver. Aquí ahora se trata de elegir, y San Ignacio quiere que aseguremos una buena elección. Es decir, que en esa oblación, en esa entrega total que habíamos hecho,
San Ignacio ahora nos está mostrando que no cualquier voluntad puede hacerlo. Por eso quiere librarnos de falsas ilusiones. Sería un gran error considerar que estos santos ejercicios que estamos haciendo a lo largo de esta cuaresma, de este tiempo, sean más bien que con un par de pensamientos piadosos ya está. Y no se trata de eso. Es preciso obrar en verdad. Como dice San Juan en su Evangelio, el que obra en verdad viene a la luz para que sus obras sean manifestadas. Bien, entonces, esta meditación apunta a la voluntad. San Ignacio quiere que examinemos cómo está nuestra voluntad y nos presenta estos tres binarios, estas tres clases de hombres. Esto es un gran tema, porque es un drama. A los que estamos en el ambiente de la educación, es un gran drama la formación de la voluntad. Existen un montón de técnicas que aplican o ejercitan la inteligencia, pero en el ambiente pedagógico hay muy pocas que de algún modo apuntan a ejercitar la voluntad. Nosotros los cristianos lo tenemos eso. Si querés fortalecer tu voluntad, es importante que hagas penitencia. Es un gran medio para fortalecer la voluntad. Bien, entonces aquí se trata de tres modos posibles de cumplir las promesas que hemos hecho bajo la bandera de Cristo. Puede haber mucha convicción, pero poca resolución. Es como aquel que dice, sí, estoy dispuesto a todo, pero no se dispone a nada, le falta voluntad. Por eso aquí podemos comprobar esa indiferencia activa que habíamos meditado, profundizado en el principio y fundamento. Es decir, esa energía para hacer lo que Dios quiere cuando muestre qué es lo que quiere. Es esa libertad de espíritu que todo cristiano tiene que tener en orden a hacer la voluntad de Dios, en orden a su santidad. Por eso, esta meditación es una de las que más fruto da. De allí que vamos a disponernos a hacerla del modo más generoso posible. Bien, tres binarios. Estamos entonces en el número 153. Aquí San Ignacio, antes de entrar en estas tres clases de hombres, nos muestra cómo va justamente buscando esa reforma interior de quien hace los ejercicios, poniéndolo en tal disposición de ánimo que en adelante lo que haga sea lo que más conforme a la voluntad de Dios. Bien, el comentario entonces de la historia que vamos a meditar. Se trata de tres clases de hombres, es decir, tres binarios, tres parejas de hombres, cada uno de los cuales ha adquirido 10.000 ducados lícitamente. Es decir, tres clases de hombres, una misma situación para alcanzar la santidad. Y esto es interesante porque se trata de que lo adquirieron lícitamente. Ubiquémonos, estamos en la segunda semana, ya el pecado quedó atrás. Es decir, que si hubiésemos adquirido ilícitamente esto, bastaba justamente con el fin de la primera semana, que era una gran confesión y deploración de cualquier pecado. No, acá San Ignacio quiere que prestemos atención que estos hombres los han adquirido lícitamente, pero, presten atención a lo siguiente, no por pura y debidamente por amor de Dios. Porque el móvil que han tenido para adquirirlos puede no haber sido puro. Puede haberse mezclado, por ejemplo, por esa afición que muchas veces tenemos por los bienes temporales, por el deseo de una mejor posición, el mismo hecho o el mismo afán que tenemos de querer ser reconocidos, cualquier otra cosa. Es decir, pero no fue puramente por amor a Dios. Es decir, no estuvo acá
la voluntad de Dios puntualmente influyendo. Bien, por eso, ya llegado a este punto los ejercicios, lo que desea quien los hace es acomodarse de tal manera al querer divino que haga todo lo que Dios quiere y no haga más de lo que Dios quiera. Es decir, que el móvil de sus acciones sea pura y simplemente la voluntad de Dios. Hay que prestar atención a esto. Y a estos hombres que tienen sus 10.000 ducados lícitamente adquiridos, los tienen, pero cuando los adquirieron no pensaron si era la voluntad de Dios. Entonces se les plantea esta cuestión. Se trata de hombres que quieren hacer la voluntad de Dios y ahora con los ducados en la mano, que 10.000 ducados aquí quiere decir cualquier cosa, se les da este planteo. ¿Los puedo tener? Se les plantea esa cuestión. ¿Los puedo yo tener o debo renunciar? Y en caso de tenerlos, ¿en qué forma los puedo tener? Y San Ignacio les dice, bueno, examina tu voluntad. A ver si efectivamente, si bajo la razón de que si Dios lo quiere o no, uno esté dispuesto a renunciarlo o no. Y si Dios no quiere que lo tengamos, aunque yo tenga 1000 razones, puedo renunciar a ellos. Ese es el caso que se plantea aquí. Planteo. Ahora bien, dijimos, 10.000 ducados. 10.000 ducados es un ejemplo, porque quien habla de ducados habla de muchas cosas. Y esto se aplica a un montón de variantes. Se aplica, por ejemplo, a las comodidades, se aplica incluso a las ocupaciones que nosotros tenemos, un trabajo o la inversión en el tiempo del apostolado, todo lo que forma parte de nuestra vida. De modo que, aunque aquí habla de ducados, porque es muy concreto y determinado, lo tenemos que aplicar a todo lo que ocupa nuestro corazón, a todo aquello que ocupa nuestro corazón. Bien, por eso entendida así la historia, San Ignacio quiere que se medite, como si dijéramos, con toda solemnidad. Y allí esa composición del lugar de verme cómo estoy delante del Señor, para desear y querer y elegir lo que sea más grato a su divina majestad. Bien, supone entonces San Ignacio que las meditaciones anteriores no han sido en vano y que el ejercitante ha llegado acá con la intención de solo querer la voluntad de Dios, a cualquier precio, cueste lo que cueste. Yo estoy aquí, en este momento de los ejercicios. Los he hecho con fruto. Por tanto, en este momento de los ejercicios, mi ánimo es querer hacer solamente la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Por eso, las normas que acaba poniendo San Ignacio valen para todo el mundo. Bien, ahora sí, primer binario, número 153 de los ejercicios. El primer binario, dice San Ignacio, querría quitar el afecto que a cosa aquícita tiene para hallar en paz a Dios nuestro Señor y saberse salvar, y no pone los medios hasta la hora de la muerte. Entonces, este primer binario es un querría. Querría quitar el afecto que tiene a la cosa para hallar en paz a Dios nuestro Señor, pero no pone los medios hasta la muerte. Es decir, este primer binario de hombres, esta clase de hombres, es el de los hombres amigos de las dilaciones, de dejar las cosas para luego. Yo tengo deseos, es menester,
ocuparme, me gustaría, pero ya llegará la hora, ya veremos. Y se va dejando. Es decir, querría quitar el afecto y salvar el alma, pero no pone los medios hasta la hora de la muerte. Cuando ustedes quizás hayan escuchado, cuando se dice que el infierno está lleno de buenos propósitos, se refiere muchas veces a este primer binario. Es el que deja las cosas para luego, pero no se hacen. Ve que necesita hacer más ejercicios piadosos, que necesita más oración, querría más sabiduría, querría alcanzar los frutos de los ejercicios, pero nunca empiezo. No arranco nunca. Efectivamente, no quiere. Por eso no es una voluntad verdadera esta. Lo va dejando. Y esta es la primera manera de fracasar en la vida espiritual, queridos amigos. Y es una de las artes que tiene el enemigo, el demonio, para que fracasemos. Justamente la dilación, el dejarlo para después, dejar las cosas para luego. Con lo que se sigue este inconveniente. Primero, que ese luego no sabemos si se va a dar. Ya lo hemos meditado en la meditación de nuestra muerte, por ejemplo. Segundo, que es ahora que yo veo qué es lo que Dios quiere. Yo veo y tengo la suficiente luz para hacer lo que Dios me está pidiendo que yo haga. Y por tanto no sé si esa luz la voy a volver a tener. Dios no está obligado a dármela. Y finalmente, en tercer lugar, tengo que también asumir que el tiempo que Dios me ha dado, y por tanto el presente, fíjense, es muy lindo eso, la palabra presente, es un don, es un regalo muy valioso. El tiempo es un tesoro. Nosotros tenemos un tesoro y por tanto tenemos que aprender a no malgastarlo. De modo que, primer principio, aquello que dijo el Señor a Judas, lo podemos aplicar en sentido inverso. Cuando Judas estaba resuelto a venderle, el Señor le dijo, lo que has de hacer, hazlo pronto. Judas lo traicionó. A nosotros también se nos presenta el Señor. A ti, a cada uno de nosotros, lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Lo que tengas que hacer, es decir, trabajar sobre tu santidad, no lo demores, hazlo ahora, sin dilación. Por eso, entonces, este primer binario es un querría, no pone los medios. El clásico ejemplo que muchas veces utilizamos, el del médico o el del enfermo que tiene que tomar un medicamento que le receta el médico. El médico le dice, bueno, ¿te querés curar? ¿Te quieres curar? Sí, me quiero curar. Bueno, toma este remedio. No, ese remedio no. No te querés curar. Entonces no te querés curar. Bien, son entonces aquellas personas que se les va escapando la vida. Segundo binario. Número 154. El segundo, dice San Ignacio, quiere quitar el afecto, mas ansí le quiere quitar que quede con la cosa quísita, de manera que allí venga Dios donde Él quiere, y no determina de dejarla para ir a Dios, aunque fuese el mejor estado para Él. Quiere quitar el afecto, pero de tal manera de quedarse con él. Dice que quiere. Se propone un fin, pone medios, pero no los convenientes.
El segundo binario es de aquellos hombres que tienen la habilidad del engaño. Subrayen esto. Son hombres que quieren quitar todo afecto desordenado a la cosa de que se trate, a la cosa adquirida, pero se dan maña y dan vueltas para hacerse la ilusión de que quitan el afecto desordenado con tal de que no le quiten la cosa que tiene. El ejemplo del enfermo. ¿Te quieres curar? Sí, me quiero curar. Bueno, toma este medicamento. Sí, pero no, mejor este otro remedio que es mucho mejor que... Siempre tiene una idea maravillosa. Pone medios, pero no el que tiene que poner. Por eso se trata de una clase de hombres que es muy peligroso porque se engañan y engañan a los demás. Pretenden manipular a Dios. Son hombres que hablan a menudo de la voluntad de Dios. No, yo hago lo que Dios quiere. Incluso tal vez hasta se preguntan, bueno, Señor, ¿qué quieres de mí? Son aquellos que rezan el Padre Nuestro diciendo, hágase tu voluntad siempre y cuando sea la mía. Tratan de traer la voluntad de Dios a mi voluntad. Y se engañan porque dicen que están haciendo la voluntad de Dios. Buscan razones, falsas razones, razones aparentes para salirse con la suya, para quedarse con esos ducados. Se dice a sí mismo que quiere emplear sus 10.000 ducados conforme a la voluntad de Dios, pero en realidad lo que quiere o lo que hace es quedarse con esos 10.000 ducados. A muchas veces se nos plantea eso, por ejemplo, para un apostolado, o incluso a veces al revés. Es decir, es muy fácil, tenemos mucha facilidad de desprendernos de ciertas obligaciones, porque en este momento nos incomodan. No, yo veo que Dios no quiere que yo siga con este apostolado, de dar catequesis o de asistir enfermos, por ejemplo, o de haber tomado la ayuda en un grupo. Pero pará. ¿Cómo es? ¿Lo habías visto? Lo vi en oración. Vi que delante de Dios Él me pedía eso y ahora sin casi decir agua va, dejo el grupo, dejo el apostolado, dejo la obligación. Porque Dios quiere. Claro, porque quiere que me ocupe más en esta otra cosa que, claro, entra dentro de la voluntad de Dios. Es decir, muy superficialmente vamos haciéndole decir a Dios qué es lo que Él quiere, cuando en realidad es lo que nosotros queremos. Por eso se trata de un engaño. Por eso San Ignacio dice, trae la voluntad de Dios a mi voluntad. Por eso se trata de una voluntad engañosa. Y este es uno de los casos más frecuentes incluso en la gente piadosa. Porque se trata de personas que están hablando de querer hacer la voluntad de Dios. Son personas que, miren esto, hay personas a las que se les puede pedir todo, pero cuando se toca el punto crítico, Y lo cierto es que Dios puede pedir todo. A veces sucede con esto, cuando uno está discerniendo la vocación, la vida consagrada, y sucede a menudo que uno escucha a veces, ayudando en el discernimiento, dice, no, yo sé que tengo vocación para la vida familiar, mi vocación es esta, pero no sé si Dios me llamará a ser sacerdote, religiosa, pero no, yo tengo que formar una familia. Entonces, acá San Ignacio quiere que justamente no nos engañemos y que tengamos total disposición, en este caso en nuestra voluntad, de tomar o dejar lo que Dios pida, sin tanta interpretación, sin tantas vueltas.
son, para que ustedes se terminen de dar cuenta, aquellas personas que hacen penitencia, y hacen mucha penitencia en algunos casos, pero nunca mueren. Son los que tienen muchas humildades, pero nunca se humilla. Son los que hacen muchas caridades, pero en el fondo les falta caridad. Son los que evitan los pecados, pero no las ocasiones. Son los que ponen muchos medios de santificación, pero no el medio. Siempre quieren salirse con la suya. ¿Por qué? Porque justamente la voluntad está afectada. Bien, finalmente el tercer binario, en el número 155. El tercero, dice San Ignacio, quiere quitar el afecto, mas ansí le quiere quitar que también no le tiene afección a tener la cosa quícita o no la tener, sino quiere solamente quererla o no quererla, según que Dios, nuestro Señor, le pondrá en voluntad. Y a la tal persona le parecerá mejor para servicio y alabanza de su divina majestad. Y entre tanto, quiere hacer cuenta que todo lo deja en afecto, poniendo fuerza de no querer aquello, ni otra cosa ninguna, si no le moviere solo el servicio de Dios nuestro Señor. De manera que el deseo de mejor poder servir a Dios nuestro Señor le mueva a tomar la cosa o dejarla. Ese es el tercer binario. Simplemente renuncia, deja en afecto y después empieza a pensar. Son los hombres libres, los hombres verdaderamente libres. Cuando quiere uno acertar con la voluntad de Dios en una cosa, comienza por aquello que decía Santa Teresa, de tragarse la muerte. Bueno, pues comience entonces uno por tragarse lo que sea más dificultoso para él, lo que más le contraríe, lo que más le repugne, lo que más arduo le parezca en los trabajos, para que su disposición interior, presten atención a eso, se trata de esa disposición interior, sea esa, esté dispuesto incluso a lo que más le desagrade. Y una vez que el alma está en esa disposición, es cuando uno puede justamente poner a ver cuál es la voluntad de Dios sobre su vida. Si el corazón está libre, está dispuesto a todo. Bien, esta disposición interior es la disposición capital que hay que tener cuando se trata de cosas tan serias, pesadas, graves, en el sentido de importantes. Y así podrá tomar o dejar las cosas, las criaturas, según a que la voluntad de Dios quiera, sin que ningún afecto a ella le mueve. Por eso aquí no hay dilaciones, no hay lentitudes, no hay repliegues. Efectivamente es el querer libre, la voluntad sin ataduras. Bien, en orden a esto, y de algún modo ya vamos viendo cómo es necesaria también profundizar en lo que San Ignacio después va a hacernos meditar más adelante. No se trata acá de una voluntad fuerte, al estilo yankee, I can do it, yo puedo, a fuerza de mentalizarme y de ser un hombre ganador. No, se trata de una voluntad enamorada. Por eso implica siempre un gran amor del fin. Como decía San Claudio de la Colombière, se hace con gusto lo que se cree que agrada a la persona que se ama.
Por eso, en el fondo de todo esto, también nos da la ocasión, esta meditación, de plantearnos cómo está nuestro ideal. ¿Cuál es nuestro ideal? Si Jesucristo verdaderamente es nuestro ideal y yo quiero unirme con Él, tengo que estar dispuesto también a morir como Él murió. Por eso se trata de una voluntad enamorada. Lamentablemente hoy hay muchas personas que piensan que no están para nada grandes y se equivocan, porque todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a la unión con Dios y no hay nada más grande que ese ideal. La santidad es lo más grande. No tenemos que confundir. Por eso San Ignacio constantemente repite en los ejercicios: solo al servicio de Dios nuestro Señor. El deseo de poder mejor servir a Dios nuestro Señor. Solo al servicio y alabanza de su divina majestad. Recuerden, primer principio y fundamento, solo deseando y eligiendo lo que más conduce al fin para el cual fui creado. Bien, y finalmente una nota importantísima al final de esta meditación. Cuando no somos indiferentes, cuando vemos que sentimos afecto o repugnancia por alguna cosa, mucho aprovecha pedir contra la carne, dice San Ignacio, para extinguir tal afecto. De ese modo vamos a lograr esa disposición interna que San Ignacio quiere que tengamos en orden a elegir bien, en orden justamente a poder ordenar nuestra vida, reformarla según la voluntad de nuestro Señor. Bien. Terminamos con los coloquios, ¿no? A Nuestra Señora, a Jesucristo, a Dios Padre, para que nos alcancen la gracia de poder elegir lo que más dé gloria a Dios y ayude a la salvación del alma. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos en la presencia del Señor. Le pedimos la gracia de que en cada meditación que hagamos podamos cada vez más estar más conscientes de estar ante su presencia, con ese acatamiento que decía San Ignacio que sentía ya en la mística más alta de su vida, celebrando la Santa Misa. Le pedimos la gracia al Señor también de que todas nuestras intenciones, acciones y operaciones se ordenen puramente a su mayor servicio y alabanza. Pedimos a nuestra Madre nos ayude, y cuanto más en esta meditación donde San Ignacio nos hace poner como composición de lugar ante la corte celestial donde está ella presente, los santos, los ángeles,
Y pedimos la gracia entonces de poder elegir lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos, de poder llegar a tener voluntad de tercer binario. De animarnos a afirmarle al Señor un cheque en blanco. La historia que nos trae San Ignacio para meditar es la de 3 hombres que han adquirido un bien determinado. No lo han adquirido de manera fraudulenta, no lo han robado, pero sí que no han tenido en cuenta la voluntad de Dios y en ese sentido tienen cierta inquietud de tener la cosa o no tenerla. Hay cierto afecto desordenado a ese bien y los 3 quieren ordenarse, quieren vencer la afección que tienen a la cosa adquirida para salvarse, para santificarse. Vamos entonces y consideremos el primer binario, el primer tipo de hombre. La primera manera de voluntad. Que dice que querría quitar el afecto que a la cosa adquirida tiene para saberse salvar, pero no pone los medios hasta la hora de su muerte. Querría, pero en realidad no quiere. ¿Y dónde se ve eso? Sobre todo en que no pone los medios necesarios para averiguarlo, para desapegarse y averiguarlo. No olvidemos que tenemos la misma voluntad para el fin que para los medios. Si realmente quiero algo, también voy a querer los medios, aunque me cuesten, que me harán llegar a ese algo, a ese objetivo. Si no quiero, si no pongo ningún medio, entonces quiere decir que no quiero ese fin.
Tratemos de buscar entonces, ayudados por la gracia, en qué cosas estamos en esa voluntad, pensando después. En el próximo ejercicio espiritual, es como este quizás es el primero, o no pude hacerlo tan bien. Después. San Agustín decía que aún antes de convertirse, pensaba, mañana lo averiguaré, mañana la verdad aparecerá clara y la abrazaré. Y ya convertido y siendo ya sacerdote, obispo, predicaba, no digas mañana me convertiré, mañana contentaré a Dios. Que Dios no ha prometido el día de mañana a los perezosos. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de reconocer en qué tenemos voluntad de primer binario. En qué cosa, en definitiva, nuestra voluntad está débil, remisa. Podamos con la gracia de Dios superarlo, que justamente si somos libres es por eso, porque tenemos dominio de nuestra voluntad, somos dueños de nuestros actos. El segundo binario quiere quitar el afecto, pero así le quiere quitar como que también quiere quedarse con la cosa adquirida, de tal manera que no se decide a ir a Dios, sino que quiere que Dios venga a sus afecciones desordenadas. San Juan de la Cruz va a decir, ¿de qué te sirve darle a Dios una cosa si Él te pide otra? Muchos de estos, dice, se entristecen de querer lo que quiere Dios y piensan que donde ellos se satisfacen, Dios también se satisface, no midiendo a Dios consigo, sino a sí mismo con Dios. Es decir, la medida soy yo y no Dios. Y Dios tiene que acomodarse a mí. Y nos recomienda el santo hacer lo que Dios nos pide. Que por ahí, y no habla de cielo, de santidad, que se sobreentiende y es lo más importante, pero incluso dice,
algo que va más a nuestro querer, por ahí satisfarás más tu corazón que por aquello a lo que tú te inclinas. Pidámosle al Señor la gracia de ver, de entender, de saber en qué cosas tenemos una voluntad de segundo binario. ¿Qué cosas creemos que Dios quiere para nosotros? Y no se trata sino de una afección desordenada, camuflada. Incluso a veces puede pasarnos que empecemos con una voluntad de primer binario y ante el paso del tiempo esa voluntad se vaya transformando en segundo binario. Primero es un querría, un llegará el momento que pueda más adelante. Y después es un convencerme que Dios quiere lo que yo quiero. El tercer binario entonces, que es a lo que tenemos que apuntar, pero apuntar de manera eficaz para llegar a él, so pena de no poder hacer bien las elecciones o el plan de vida. El segundo binario quiere quitar el afecto, pero así le quiere quitar, como que no tiene el afecto a la cosa adquirida. De tal manera que hace de cuenta que no la tiene, en afecto ya no la tiene. Y no volverá a prendarse de esa cosa, es decir, a quererla, mientras que Dios no le muestre que esa es su voluntad. Es un acto de renuncia en afecto, no hace falta que sea en efecto, o sea, de hecho, pero sí en el corazón, con la voluntad, aunque cueste, pero de verdad ante Dios. Renunciar a aquello a lo que tengo un afecto desordenado. Y no estamos aquí hablando tanto de los afectos desordenados a las cosas pecaminosas, porque se entiende que eso ya es fin de la primera semana. Eso ya se da por hecho. Si tu ojo es ocasión de pecado, arráncalo.
Aquí San Ignacio nos habla del desapegarnos de las cosas buenas, actividades, personas, bienes, etc., donde puede haber un afecto desordenado. Animarse entonces y suplicar al Señor, llegar a tener esta tercera manera de voluntad, este tercer binario. Que si no llegamos es porque no queremos, porque la gracia de Dios nos falta. Y si no queremos, entonces tampoco queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos hacer nuestra voluntad. Animarse entonces con la fuerza de lo alto, a firmarle al Señor un cheque en blanco. A decirle al Señor que Él ponga la cantidad que nosotros firmamos y Él ponga lo que quiere. Puede costar, por supuesto, pero Dios está con nosotros. Y San Ignacio nos regala un modo más para asegurarnos de que queremos vencernos a nosotros mismos, que es el fin intermedio de los ejercicios para poder ordenar la vida. Y nos trae esa nota que pidamos contra la carne. Que si estamos afectados hacia un lado, pidamos al Señor, supliquemos al Señor por el otro lado. Que Él pide, quiere y suplica. Podemos hacerlo hasta con miedo, con repugnancia, pero con mucha confianza en que Dios mirará nuestro esfuerzo, con mucha benevolencia y nos bendecirá grandemente. Qué cosa más agradable puede haber en nuestro Padre Dios que vernos, esforzarnos tanto por conocer y hacer su voluntad, por imitar a su Hijo, que en la agonía más terrible que jamás nadie ha sufrido en la tierra,
Rezo 3 veces: Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Te pedimos, Madre nuestra, Virgen Santísima, tú que eres nuestra Madre y conoces nuestra debilidad, nuestra poca voluntad, nuestros caprichos, la facilidad de engañarnos a nosotros mismos, pensando que Dios quiere lo que nosotros queremos. Danos la gracia de alcanzarnos de tu Hijo, una voluntad de tercer binario, es decir, una unión aún sin saber qué quieres, por la confianza, una unión total con la voluntad de Dios. Un fiat de antemano a lo que Dios quiera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Señor Jesús, por el amor a tu Madre, con cuya intercesión nos presentamos ante ti, te pedimos la gracia en estos ejercicios de poder vencer todas las ataduras que tenemos a las cosas de la tierra, especialmente en esta meditación a las cosas buenas, que a veces por ser buenas en sí mismas nos es más difícil de desatarnos, de ordenarlas, de morir a nosotros mismos, de quedar en entera desnudez espiritual para hacer en todo tu santísima voluntad. Danos, Señor, participar en algo de esa firmísima voluntad humana que tuviste, que estuvo siempre adherida a tu voluntad divina, a la voluntad del Padre. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tu llagas escóndeme. No permitas que me aparte de ti. El maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Padre Todopoderoso, tantas veces hemos rezado, hágase tu voluntad en el cielo, en la tierra como en el cielo. Y tantas veces te hemos defraudado y no hemos sido coherentes con esa oración. Te pedimos la gracia
por mediación de tu Hijo, que vive intercediendo por nosotros, que está a tu derecha, especialmente por sus dolores en la cruz. La gracia de vencernos a nosotros mismos e imitarle, poniendo en todo y sobre todo y por todo, primero siempre tu santísima voluntad. Que tomemos conciencia de la caducidad de esta vida y que se nos regala, que nos las regalas para ganarnos el cielo, que está mucho más cerca de lo que podemos pensar en cuanto al tiempo. La vida pasa muy rápido. Que nos decidamos realmente con toda la generosidad posible en estos santos ejercicios hacer en todo tu voluntad y a ser coherentes con lo que rezamos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Material extra de los ejercicios espirituales con textos de Santa Teresa. Algunos descuidos que retrasaron la conversión de Teresa. San Ignacio pone una meditación de 3 binarios y dice: se meditará sobre 3 binarios de hombres, tipos diferentes, para abrazar la disposición mejor. Esto debe de ser lo que pretendamos elegir en ejercicios, la disposición mejor para nuestra vida espiritual. Quitar de delante esos obstáculos y descuidos. En el primer preámbulo dice: la historia, la cual es de 3 binarios de hombres y cada uno de ellos ha adquirido 10.000 ducados, no pura o rectamente por amor de Dios. Y quieren todos salvarse y hallar en paz a Dios nuestro Señor, quitando de sí el peso e impedimento que para ello tienen en el apego a la cosa adquirida. Si no es pura y rectamente, hay que quitarlo. Nosotros, aunque podamos estar viviendo en cierta medida una vida cristiana, a menudo lo hacemos con tibieza, con desgana, dejando a Dios para lo último. La tibieza es un estado que no agrada al Señor e incluso sabemos que somos rechazados. Conozco tus obras. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero porque eres tibio, ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. La santa da testimonio de que ella se encontraba entre los tibios a quienes el Señor necesitaba despertar para poder empezar de nuevo a progresar en el camino espiritual, que es lo que de verdad ella deseaba. Y siempre hay obstáculos en los que no ponemos remedio para removerlos y frenan considerablemente nuestra santificación porque no nos dejan convertirnos de verdad. El Señor suele dar a menudo gracias a personas que se encuentran en esta situación para despertarlas a una fervorosa vida cristiana. Es el caso de la santa y da el consejo preciso.
Gran misericordia hace a quien da gracia y ánimo para determinarse a procurar con todas sus fuerzas este bien, porque si persevera, no se niega a Dios a nadie. Si el que comienza se esfuerza con el fervor de Dios a llegar a la cumbre de la perfección. San Ignacio, en el primer binario, dice: para hallar en paz a Dios nuestro Señor y poderse salvar, querría quitar el afecto, inclinación a alguien o algo, que tiene a las cosas adquiridas, pero sin poner ningún medio llega a la hora de la muerte. Es decir, se descuida respecto al pecado, aunque venial, pero pecado. Hemos visto que ella llega a decir que en los tiempos que vivió alejada de Dios, nunca le ofendió mortalmente. Pero sí es verdad que reconoce este descuido, y el Señor nos alerta que no se debe descuidar. Velad y orad para no caer en la tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. Tanta guarda teníala de no hacer pecado mortal, y pluguiera a Dios la tuviera siempre. De los veniales hacía poco caso, y esto fue lo que me destruyó. Este descuido muy pronto nos llevará a la ruina espiritual. Ella tuvo muchos problemas con los malos sacerdotes que le confesaban y que no le advertían acertadamente el estado de su alma, que por desgracia no desaparecieron en tiempos de la Santa, porque los podemos encontrar hoy y confundirnos también nosotros. Lo que era pecado venial, decíanme que no era ninguno. Lo que era gravísimo mortal, que era venial. Esto me hizo tanto daño. Duré en esta ceguedad, creo, más de 17 años, hasta que un padre dominico me desengañó en muchas cosas. Es un estado de descuido en el que hay dentro de nosotros algo instintivamente que nos hace reconocer lo que realmente está mal o bien. Es este motivo de tanto dolor en la Santa, que era a la vez consciente de que no ponía de su parte para convertirse del todo. Cuánta rutina, cuánta negligencia y cuánto abandono. Hacemos el bien, es verdad, pero salga lo que salga, sin gran atención ni aplicación. Lo que vale sobre todo es la pureza de intención. Esta situación le llevaba a ella y nos lleva a nosotros a perder mucho tiempo en forma de conversaciones vanas, de lecturas poco edificantes, televisión, ordenador, móvil, etc. Y sobre todo, un espíritu de disipación habitual. Situación muy peligrosa porque hay una inclinación en nosotros a buscar consejos de personas, confesores, que nos dejen seguir en nuestros deseos, es decir, seguir por el camino de la perdición, hacer nuestro gusto y no la voluntad de Dios. No se puede esperar que el Espíritu Santo dirija nuestra vida espiritual si habitualmente se permite hacer cada día una falta, cuando no muchas, y si éstas persisten, pueden llegar a entristecerle. Importa mucho que no os descuidéis hasta que os veáis con tan gran determinación de no ofender al Señor que perdierais 1000 vidas antes de hacer un pecado mortal, y de los veniales estéis con mucho cuidado de no hacerlos. La doctrina de los santos referente a este descuido de los pecados pequeños puede parecernos un poco exagerada, pero no hay ofensa leve cuando se trata de ir contra la voluntad de Dios. No es de poca importancia descuidarse del pecado, si de verdad estamos tratando de una vida que puede ser agradable a Dios o no. Es como si uno dijese: aunque esta acción os desagrade, Señor, no dejaré de hacerla. Sé que vos la veis, sé muy bien que no la queréis, pero prefiero seguir mi capricho y mi fantasía que vuestra voluntad. ¿Obrar así será algo leve? Para mí, por ligera que sea la falta en sí misma, encuentro que es grave y muy grave. San Ignacio hace hincapié en este aspecto para hacer caer en la cuenta al ejercitante. Será aquí
verme a mí mismo como estoy delante de Dios nuestro Señor y de todos sus santos, para desear y conocer lo que sea más grato a su divina bondad. Y vivir descuidados respecto al pecado no deja ver lo que es más grato a Dios y desearlo, y frena culpablemente la santidad. La santa que tiene experiencia advierte y pone en guardia. Por muchos caminos lleva el Señor, mas siempre temeos cuando no os doliere algo la falta que hiciereis, que de pecado, aunque sea venial, ya se entiende os ha de llegar al alma. San Ignacio, en el segundo binario, dice: quiere quitar el afecto desordenado, pero le quiere quitar de tal forma que se quede con la cosa adquirida, de manera que Dios venga donde Él quiere y no se determina a dejarla para ir a Dios, aunque fuese el mejor estado para Él. Es decir, no evita las ocasiones de pecado. Este obstáculo suele ser el más frecuente, una razón por la que no se consigue progresar, es más, se suele retroceder. Cuando no se evitan las ocasiones, estamos contribuyendo a volver a caer. Esto es lo que durante muchos años la santa llama una vida trabajosísima. No podía progresar. Cuando veía mi poca enmienda, que ni bastaban determinaciones, ni fatiga en que me veía para no tornar a caer poniéndome en las ocasiones. Está todo el daño en no quitar de raíz las ocasiones. Era una monja que ya había recibido muchas gracias en la oración, pero no acababa de entregarse al Señor y continúa perdida entre los pasatiempos, las vanidades del mundo. Nos cuenta que no lo evitaba. Pues así comencé, de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy grandes ocasiones y a andar tan estragada mi alma en muchas vanidades. Oh, válgame Dios, si hubiera de decir las ocasiones que en estos años Dios me quitaba y cómo me tornaba yo a meter en ellas, y de los peligros de perder del todo el crédito que me libró. Para evitar el pecado es necesario huir de las ocasiones, aquellas que sabemos con certeza que nos llevan a caer, porque el Señor nos dice: si tu ojo derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Si tu mano derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. El Señor es muy claro al decirnos que hay que huir, apartarse, quitar las ocasiones que se presenten de caídas, aun a costa de tener que hacer grandes sacrificios. Dice San Juan de la Cruz, es una suma ignorancia del alma pensar que podrá pasar a este alto estado de unión con Dios si primero no vacía el apetito de todas las cosas naturales y sobrenaturales que le pueden impedir. Y tanto más pronto llegará el alma, cuanto más prisa en esto se diere. Pero hasta que cesen estos apetitos, no hay manera de llegar, aunque más virtudes ejercite, porque le falta el conseguirlas con perfección, la cual consiste en tener el alma vacía y desnuda y purificada de todo apetito. La ocasión de pecado es como el fuego, quien juega con ello no tarda en quemarse. Buscar la ocasión es buscar el peligro próximo de caer, y quien ama el peligro definitivamente caerá. Necesitamos pedir a Dios luz para poder reconocer cada uno de nosotros cuáles son esas personas, esas situaciones e incluso los lugares que debilitan nuestro propósito de resistir a los pecados y evitarlos todo lo posible. Es necesario para recibir la gracia que Dios nos tiene reservada en ejercicios. Es preciso ante todo evitar aquellas culpas que, aunque sean leves, son conscientes y habituales. Apartarnos de los peligros es apartarse de una vida penosa. Pues no me apartaba de los peligros. Sé decir que es una de las vidas penosas que me parece se puede imaginar. Aquellos que quieren vivir la vida espiritual, la vida de perfección de un modo humano, dando paso a toda ocasión que se les presente, sin evitar las ocasiones de pecar, nunca llegarán a vivirla de la manera
que Dios quiere. Acercándose al precipicio, se corre el riesgo de caer en él y jugando con el fuego termina uno por quemarse. La santa, sobre el descuidarse acerca del pecado y de no evitar las ocasiones, nos sigue diciendo que hay otro descuido muy fuerte que retrasa su conversión, que confiaba más en su voluntad que en la de Dios. El daño que hace en confiar de sí. Esto fue lo que a mí me destruyó. Por confiar excesivamente en nuestras propias fuerzas y haber olvidado al Señor, sin mí no podéis hacer nada. No dice el Señor poco o mucho, sino nada. No nos engañemos y caigamos en este error por confiar en nuestras propias fuerzas. Está claro que este problema impide la conversión y la santa nos avisa. Os doy un aviso, que no penséis por fuerza vuestra ni diligencia llegar aquí, que es por demás. Antes, si teníais devoción, quedaríais frías, sino con simplicidad y humildad, que es la que lo acaba todo. Decir, hágase tu voluntad. Mientras un alma confía en sí, es una prueba evidente de que no está madura para seguir por el camino de la santificación, para disponerse a recibir de Dios las gracias, ni para poder ayudar eficazmente en este camino de conversión a los demás. Con dolor lo reconoce la santa. Todas las cosas faltan. Vos, Señor, de todas ellas nunca faltáis. Poco es lo que dejáis padecer a quien os ama. Oh Señor mío, qué delicada y pulida y sabrosamente lo sabéis tratar. Quien nunca se hubiera detenido en amar a nadie sino a vos. Parece, Señor, que probáis con rigor a quien os ama para que en el extremo del trabajo se entienda el mayor extremo de vuestro amor. Fáltame todo, Señor mío, mas si vos no me desamparáis, no os faltaré yo a vos. Señor, que ya tengo experiencia de la ganancia con que sacáis a quien solo en vos confía. San Ignacio en el tercer binario dice, quiere quitar el afecto, pero lo quiere quitar de tal modo que tampoco está pegado, sino quiere solamente quererla o no quererla, según que Dios nuestro Señor se lo haga sentir en la voluntad, y a esta persona le parezca mejor para servicio y alabanza de su divina majestad, y mientras llega el momento de la elección, quiere hacer cuenta de que en su afecto ha renunciado ya a todo, poniendo toda la fuerza en la voluntad, en no querer aquello ni ninguna otra cosa mientras no le mueva solo el servicio de Dios nuestro Señor, de manera que el deseo de poder servir mejor a Dios nuestro Señor le mueva a tomar la cosa o dejarla. El descuido de las gracias recibidas y la resistencia a las inspiraciones del Espíritu Santo son de entre los obstáculos más graves. Cada gracia que hemos recibido nos abre a otras muchas gracias, porque dice el Señor, el que es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. Ella reconoce que de no valorar las gracias serán pocas veces las que el Señor las vuelva a dar. Y el alma a quien Dios le da tales prendas es señal que la quiere para mucho. Si no es por su culpa, irá muy adelante. Mas si ve que poniéndola el reino del cielo en su casa se torna la tierra, no sólo no la mostrará los secretos que hay en su reino, mas serán pocas veces las que le haga este favor y breve espacio. Y sin embargo, esto que es una necesidad del alma de los humildes y espirituales, se descuida frecuentemente hasta por los más buenos, los que más han recibido. Desde el principio la santa lo reconoce y es consciente de las mercedes, de las gracias especiales que el Señor le ha hecho, al igual que reconoce con toda humildad que frente a ellas están sus pecados y ruin vida. Fatígame, Señor, porque sé que fue mía toda la culpa, porque no me parece os quedó a vos nada por hacer para que desde esta edad no fuera toda vuestra.
comencé a entender las gracias de naturaleza que el Señor me había dado, que según decían eran muchas. No retardemos la obra del Espíritu Santo, que quiere guiarnos en estos ejercicios, no solo a ser buenos, sino santos. No le hagamos esperar. No permitamos que se nos haga tarde para esta tarea. No nos disculpemos. Por tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora. Hagamos propósito de no hacer esperar más al Señor, que si quiero dar disculpa, ninguna tengo. Ave María y adelante.